Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te haré 50 preguntas sobre videojuegos y tendrás 5 segundos para contestar cada pregunta. Empecemos. ¿En qué año se lanzó el videojuego Super Mario Bros? Se lanzó en el año de 1985. ¿En qué año se lanzó la Super Nintendo Entertainment System? Se lanzó en el año de 1990. ¿Qué compañía desarrolló el juego Tetris? La compañía que desarrolló el juego Tetris fue Atari. ¿Cuál de los siguientes juegos es conocido por su famoso código Konami, que otorgaba vidas extra? El juego conocido por su famoso código de vidas extra es Contra. ¿Cuál de los siguientes juegos se lanzó junto con la consola Game Boy de Nintendo? Fue Super Mario Land. ¿Cuál es el nombre del personaje principal en el juego The Legend of Zelda? El nombre del personaje principal es Link. ¿Cuál fue la consola de Sega que compitió directamente con la Super Nintendo? La Sega Genesis compitió directamente con la Super Nintendo. ¿Qué juego de lucha presentó a personajes icónicos como Ryu y Chun-Li? Street Fighter 2. ¿Cuál de los siguientes juegos fue lanzado para la consola Sega Genesis? Sonic the Hedgehog. ¿Cuál de las siguientes consolas presentó al personaje Crash Bandicoot? PlayStation presentó al personaje Crash Bandicoot. ¿Cuál de los siguientes juegos es considerado uno de los primeros juegos de rol occidentales? The Elder Scrolls, Arena. ¿Cuál de los siguientes juegos de disparos en primera persona fue pionero en el género? Fue el videojuego Doom. ¿Qué juego de aventuras y puzzles presentó al personaje Samus Aran? Samus Aran fue presentada en el juego Metroid. ¿Cuál de los siguientes juegos es conocido por su estilo de juego de rol por turnos? El juego es Final Fantasy. ¿Qué juego de rol se desarrolla en el mundo de Hyrule? Fue The Legend of Zelda. ¿Cuál de las siguientes consolas utilizaba cartuchos en lugar de discos? Era la Nintendo 64. ¿Cuál de los siguientes juegos fue lanzado originalmente en las máquinas recreativas? Fue el juego llamado Pac-Man. ¿Cuál de los siguientes juegos presentó al personaje Nathan Drake? Nathan Drake fue presentado en el videojuego Uncharted. ¿Qué juego de disparos en tercera persona presenta al personaje Lara Croft? Lara Croft fue presentada en el videojuego Tomb Raider. ¿Cuál fue la primera consola portátil de Nintendo? Fue la Game Boy.
¿Cuál de los siguientes juegos de lucha presentó a personajes como Sub-Zero y Scorpion? Fue Mortal Kombat. ¿Cuál de los siguientes juegos se lanzó originalmente en el sistema arcade Neo Geo? Fue Metal Slug. ¿Cuál de los siguientes juegos es conocido por su estilo de juego de estrategia por turnos? Es Pokémon Red Blue. ¿Qué juego de aventuras presenta a los personajes Guybrush Threepwood y el pirata LeChuck? The Secret of Monkey Island. ¿Cuál de los siguientes juegos es conocido por su sistema de construcción y simulación de vida? Es SimCity. ¿En qué año se lanzó la consola Atari 2600? Se lanzó en el año de 1977. ¿Qué juego de lucha en 3D presentó al personaje de espadas llamado Siegfried? Se presentó en el videojuego Soul Calibur. ¿Cuál de los siguientes juegos se lanzó junto con la consola Sega Saturn? Fue Panzer Dragoon. ¿Cuál de los siguientes juegos presentó al personaje Yoshi, el dinosaurio compañero de Mario? Yoshi hizo su presentación en el videojuego Super Mario World. ¿Cuál fue la primera consola de videojuegos en utilizar controles de movimiento? La consola de videojuegos en utilizar controles de movimiento fue la Wii. ¿Cuál de los siguientes juegos presenta una competencia de carreras de karts protagonizada por personajes de Nintendo? Es Super Mario Kart. ¿En qué año se lanzó la consola portátil Game Boy Advance? Se lanzó en 2001. ¿Cuál de los siguientes juegos de pelea se caracteriza por su sistema de combos? Es Killer Instinct. ¿Cuál de los siguientes juegos es conocido por su sistema de combate por equipos en 3D? Es Tekken. ¿Cuál de los siguientes juegos de pelea fue desarrollado por NetherRealm Studios? Fue Injustice 2. ¿Cuál de los siguientes personajes no pertenece a la serie de juegos de pelea Street Fighter? El personaje es Sub-Zero. ¿Qué juego de aventuras gráficas presentó a los personajes Bernard, Hoagie y Laverne? Fue presentado por el videojuego Day of the Tentacle. ¿Qué consola se considera la precursora de los juegos de rol? La Nintendo. ¿Cuál de los siguientes juegos se lanzó para la consola Sega Dreamcast? Fue el Sonic Adventure. ¿Qué juego de disparos en primera persona se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial? Es Medal of Honor. ¿Cuál fue la última consola de Sega en ser lanzada?
Fue la Sega Dreamcast. ¿Cuál de los siguientes juegos se considera el precursor de los juegos de plataformas en 3D? Fue Super Mario 64. ¿Qué juego de peleas presenta a personajes famosos de la historia como luchadores? Es Time Killers. ¿Qué juego de disparos en primera persona presentó un entorno futurista y cibernético? Fue System Shock. ¿Cuál de las siguientes consolas fue lanzada por SNK Corporation? Fue la Neo Geo. ¿Cuál fue el primer videojuego en presentar a Mario como personaje principal? Fue Donkey Kong. ¿Cuál fue el primer videojuego en incluir un personaje femenino jugable? Fue Miss Pac-Man. ¿En qué juego hizo su primera aparición el personaje Diddy Kong? Diddy Kong hizo su debut en Donkey Kong Country. ¿Cuál fue la primera consola de videojuegos en ser lanzada comercialmente? Fue la Magnavox Odyssey. ¿Cuál fue la primera consola en tener soporte para gráficos 3D? La primera consola en tener soporte para gráficos 3D fue Atari Jaguar. Terminamos. Ayúdanos con tu like, suscríbete y activa la campana. Déjame en los comentarios qué otro quiz te gustaría.